Hola, tuvimos un resbalón con las numerosas menciones al expresidente Andrés Pastrana en los archivos de Epstein, desclasificados, aunque llenos de tachones, hace una semana larguita por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero no como por ahí algunos balbucearon en las redes por querer ocultar aquí la información sobre la que el expresidente se ha hecho más bien el loco sin contestar, sino porque no quisimos salir un poco a la loca a repetir lo que ya se había filtrado antes, sin mirar con cuidado lo que había allí de nuevo, tanto sobre el expresidente como en general sobre Colombia. Una vez hicimos el trabajo de revisar los archivos, hicimos una publicación de lo que había sobre Colombia que, digamos, da algunas pistas, que puede generar suspicacias, claro, pero que comparado con otras revelaciones en el mundo, pues digamos que no son tan definitivas. En el caso del expresidente Pastrana, quizás pues, lo más grave sea esa historia de que Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein, estuvo piloteando un helicóptero y disparando incluso en un operativo militar, más la foto del expresidente con ella en uniforme de nuestras Fuerzas Armadas, o de pronto pues el hecho contado allí en los archivos de que el expresidente iba en un mismo vuelo donde volaban varias víctimas junto con Epstein y otros personajes, cosas que sin embargo pues ya se habían revelado antes. Pero bueno, el lío es que cuando publicamos esta semana en el impreso el artículo con los hilos estos de los archivos de Epstein en Colombia, pues partimos papaya, como dicen, porque como el espacio del impreso no era sino de una página, pues había que recortar ese artículo y puesto que lo de Pastrana ya era conocido, se privilegió en ese artículo todo lo demás, con lo cual, claro, reforzamos el relato que venía promoviéndose en redes de que sobre el tema de Pastrana aquí no se habla. Y lo reforzamos mucho más poniendo un antetítulo que decía, más allá de Andrés Pastrana, y ahí sí, los hilos de Epstein. Si bien en el digital el artículo sí incluyó una parte contando las referencias al expresidente y sin ese antetítulo, pues entiendo que por la versión en el periódico impreso nos hayan atendido ese día. Pero no fue la única falta de olfato con este mismo asunto. También a las referencias del expresidente en los archivos de Epstein se refirió en su columna del fin de semana la columnista Ana Cristina Restrepo, quien hizo un paralelo entre lo que ha sucedido en Inglaterra con las referencias en los archivos al príncipe Andrew y lo que ha sucedido, o mejor, no ha sucedido en Colombia con las referencias a quien Ana Cristina llamó el rey Andrés Pastrana. De manera que para cualquiera que hubiera leído la columna, pues se entendía perfectamente que fuera ilustrada en el digital con dos fotografías sacadas de los archivos, una del príncipe Andrew y otra del expresidente Pastrana. Pero quien haya visto esas fotografías en un post de redes con apenas el titular, el rey Andrés Pastrana, pues fácilmente podía leerlas como si la imagen grotesca del príncipe Andrew encaramado sobre el cuerpo de una víctima fuera también de Andrés Pastrana, de manera que también entendible ese jalón de orejas. Eliminamos la fotografía de la columna y los posts de redes con esas dos imágenes. La otra que estuvo muy mencionada esta semana fue la hidroeléctrica de Urrá por las inundaciones en Córdoba, pero en uno de los artículos, ni más ni menos que en el titular de su versión impresa, escribimos represa del Urrá. Yo alcancé a pensar que fuera un nombre oficial de pronto que nunca había escuchado, pero salí de dudas cuando vi que al mencionarla en el texto, pues sí escribimos bien su único nombre verdadero, represa de Urrá, no del Urrá. Antes de los palabras, una curiosidad que surgió del artículo de un solo párrafo sin puntos aparte que les reporté la semana pasada. Según documentó don Mario Méndez, al menos hubo dos perfiles publicados en cromos por el gran Fernando Garavito, escritos en un solo párrafo, uno de Ernesto Samper y otro de Ivonne Nichols. Buen dato ese. Y ahora sí, los palabras de don Jairo Alberto, fueron 19 esta semana, no muy graves, pero escogí como el más doloroso por el lugar en que salió,
un destacado en el balcón de negocios, donde le cambiamos el apellido a la nueva directora de FEDesarrollo, Marcela Meléndez. Le cambiamos el lugar de la E tildada, que en el titular sí estaba bien. Pusimos Meléndez en lugar de Meléndez. Bueno, no es más. Nos vemos. Chao.